Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de podernos reunir en el nombre del Señor, pidiendo su bendición, su presencia con nosotros, porque sin Él nada podremos hacer. Es con la bendición y la presencia de Dios que podemos tener todo lo que necesitamos. Él es nuestra victoria, Él es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos a Dios que bendiga también a nuestro hermano William Soto Santiago, un instrumento muy especial en las manos de Dios en este tiempo final, que ha sido de gran ayuda, de gran bendición para todo el pueblo de Dios en toda la América Latina y el mundo entero. Gracias a Dios por cada uno de los pastores y hermanos que están llevando esta palabra de Cristo hacia adelante. Y también cada uno de ustedes que han abierto su corazón para que Cristo los use y hagan ustedes la obra que Él ha predestinado y anunciado para este tiempo. Gracias a Dios por los pastores que han venido y este curso que se va a empezar mañana, que esperamos sea de gran ayuda, de gran bendición para todos los pastores que vengan y esa palabra de Cristo en nosotros sirva para el crecimiento del reino del Señor Jesucristo. En las Sagradas Escrituras dicen, y esa palabra la debemos guardar todos los pastores y todos los hermanos en nuestro corazón, lo que dijo el Señor por el profeta Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es la base de nuestra victoria. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Que Dios nos bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Ustedes ven que todo hombre de Dios, su victoria siempre ha sido tener el Espíritu del Señor. Como ustedes ven acá en el libro de San Lucas, voy a leerles unas 2 o 3 escrituras antes de oír este mensaje que tenemos de nuestro hermano William Soto Santiago, mensaje corto, pero vamos a ver estas escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 4, que el verso 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ven ustedes? Lleno del Espíritu Santo. Eso es la clave. El Espíritu Santo descendió sobre él allí en el Jordán, y era como el profeta lo vio, profeta que lo estaba bautizando, que era Juan el Bautista. Lo vio como forma de una paloma que descendía sobre él, y le fue dicho que sobre quien tuviera esa señal, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Por eso fue que Juan lo vio allí, en esa visión que Dios le dio
cuando bautizaba a Jesús. Y ven ustedes que él, lleno del Espíritu Santo, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto, pues, tuvo una tentación del enemigo, 3 ataques fuertes del enemigo, y él por el mismo Espíritu lo derrotó. Luego en el verso 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esa era la costumbre de él, ir al culto el día sábado, que era el día que los judíos se reunían, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, porque siempre que iba allí le daban el libro para que él buscara la porción que había de ser leída. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la victoria de Cristo, por eso pudo vencer en todo momento, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y la obra de Dios siempre es hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu. No hay 3 Espíritus Santos. Es el mismo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en él era el que producía la victoria. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Tengo aquí marcada la Biblia subrayada y en veces no se lee muy bien. Me ha enviado, ¿ve? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La sanidad y la bendición de Dios viene por su Espíritu. Eso es mentira que el espíritu de los brujos y el espíritu de los curanderos sana a nadie. Es el Espíritu de Cristo el que sana. El espíritu de los brujos, el espíritu de los curanderos, cuando la gente va donde un curioso, donde un curandero, la persona, en vez de resolver el problema que tiene, se está metiendo en un problema peor, porque se está poniendo en las manos de Satanás, y Satanás no es un sanador, él lo que es un pervertidor. El que es sanador es el Señor Jesucristo. Y entonces él dice que el Espíritu del Señor estaba, ¿para qué? Me ha enviado a sanar. Eso es el Espíritu de Dios, a los quebrantados de corazón. Y lo envió también a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Toda la gente lo estaba mirando. Y allí fue donde él dio esta grandísima revelación, que para estos judíos, en vez de ser una cosa grande lo que dijo,
La Biblia dice que al final, ustedes ven en el capítulo allí, tomaron piedras para tirarle y entonces dijeron, no es este el hijo de José, un carpintero, ¿cómo va Dios a usarlo de esa manera? Y resulta que ese era el programa divino. Y allí fue donde él dio esta declaración tan grande y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando dijo eso se escandalizaron, pero esa era la verdad, era el Espíritu de Dios en él. Ellos procuraron matarle porque procuraron tomarlo, dice la Biblia, despeñarlo la ciudad estaba construida en una montaña, un lugar alto, y buscaban cómo despeñarlo para matarlo, y él pasó por en medio de ellos y se desapareció. Eso es lo que ustedes ven allí un poco más adelante. Pero para que ustedes vean, la victoria de él fue siempre que el Espíritu de Dios era el que obraba en él. Eso fue por la razón porque él permaneció haciendo sanidades, trayendo, devolviéndole la vista a los ciegos, libertando los oídos de los sordos, levantando paralíticos, levantando muertos también, porque él resucitó varios muertos, y eso lo hacía era el Espíritu Santo en él. Y esa es la misma manera como el Espíritu Santo obró en los apóstoles y en los mensajeros de las 7 edades, porque Jesús dijo, les prometió y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en ellos era el que iba a hacer la obra. Después que ya él se fue, a los 10 días, el día de Pentecostés, ahí está en la Biblia, descendió el Espíritu del Señor y llenó a aquellos apóstoles y a aquellos creyentes, hombres y mujeres que estaban allí orando. Todos fueron llenos de su Espíritu y salieron. Y eso fue la victoria que Dios le dio a Pedro, porque Pedro no era un orador, no era un predicador, era un pescador, era un hombre ordinario. Pero lleno del Espíritu se levantó y trajo ese sermón tan poderoso que trajo toda esa cantidad de almas para Cristo allí, en lo que ustedes ven que aconteció en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No fue Pedro, fue el Espíritu del Señor sobre él. Y la victoria de cualquier pastor que desea ser pastor o que es pastor y es una persona victoriosa, es por el Espíritu del Señor. No es la habilidad del hombre, no es la capacidad humana. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra. El hombre apenas es un instrumento en las manos de Dios, que si se deja usar por Dios, Dios lo usa para la gloria de su nombre, pero no para engrandecer a ningún hombre, sino para engrandecer su nombre y su reino. Entonces nosotros podemos ver que así es la victoria para cada creyente hoy, porque sigue siendo el mismo Espíritu. Jesús dijo que oraría al Padre para que les diera otro consolador, el Espíritu Santo, y Él les iba a guiar a toda verdad. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo desde el principio hasta hoy. Ese Espíritu Santo es el que va a traer la culminación de la iglesia de Cristo. Es el que tuvo con cada mensajero de cada edad. Allí ven ustedes los mensajeros que aparecen en la Biblia. Son 7 mensajeros.
Y es muy importante que una persona sepa que esos 7 mensajeros ya vinieron y ya hicieron su obra. Usted no puede ignorar que ya ese tiempo pasó y hoy estamos en la parte final del programa del Señor, porque no estamos en la edad de Pablo, en la edad de Ireneo y todos esos varones, todos esos padres de la iglesia como Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham, ya vinieron esas 7 edades de la iglesia mencionadas en el Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Ahí están descritas con sus mensajeros y eso ya sucedió. Entonces, después de esto, ven, en el capítulo 4 es donde está el misterio para el día en que estamos viviendo, para el día de hoy. Porque si usted lee el capítulo 2, lea cuando tenga chance en su casa y lea el capítulo 3, ahí ve las 7 edades, ve los padres de la iglesia en ese tiempo, pero luego cuando ya terminan las 7 edades, que es la edad de la Odisea, la edad final, es la edad que en la iglesia dice que está ciega y dice que es rica, que tiene de todo. Puede ser que tenga muchas cosas humanas, pero dice el Señor que está ciega y desnuda y pobre porque no tiene el Espíritu de Jesucristo. La iglesia ha llegado muchas veces a ser una iglesia, la iglesia de este siglo pasado, del siglo XX, como lo muestra allí la historia, llegó a ser una iglesia formal, una iglesia tibia, y allí no estaba el Espíritu de Cristo. Y sin el Espíritu de Cristo no hay bendición, no hay victoria, como dice San Pablo cuando él habla acá en el libro de Romanos, esta escritura que ya tanto conocemos, que dice, si el Espíritu, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ve? Esa es la clave. Después de esas 7 edades de la iglesia es que ustedes ven el capítulo 4, donde dice, después de esto se abre una puerta en el cielo, la puerta es Cristo, y es Cristo en su segunda venida, porque ya la puerta que es Cristo en su primera venida se abrió, pero en el mismo capítulo 3, los últimos versículos, ustedes ven que esa puerta fue cerrada, porque Cristo está en la última edad de la iglesia tocando para que le abran. Y usted no se pone a tocar la puerta por dentro para que le abran, tiene que estar tocando por fuera. Eso quiere decir que Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quedó fuera de la iglesia. Entonces se abre esa puerta en el cielo, esa puerta que ustedes ven, es la misma, es Cristo, pero en su segunda venida. Esto es un misterio muy grande, que si Dios se lo revela a usted, lo hace partícipe de las bendiciones para hoy, y el Espíritu Santo, si se lo revela a usted tiene un tesoro muy grande, porque está hablando allí de la segunda venida de Cristo, la puerta que se abre en el cielo, y luego se oye una voz como de trompeta, que es lo que la Biblia nos muestra como la trompeta final. Ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, cuando tocaban las 7 trompetas en el año sabático. Y el año 49 tocaban 7 por 7, ¿son cuántos? 49. En el año 49, el último año sabático, tocaban la trompeta séptima. Pero luego de eso dice la Biblia que allí enseguida tocaba la gran trompeta del jubileo. Esa trompeta del jubileo
era la que producía el cambio en la estructura social del pueblo de Israel. Las demás lo anunciaban. Y era un prototipo de esa, pero cuando llegaba la trompeta del jubileo, ¿qué dice la Biblia? Los que eran esclavos soltaban los instrumentos de esclavitud y se declaraban libres porque oí la trompeta de libertad. Y los que habían perdido una casa o un terreno regresaban a su posesión. Porque esa trompeta, al oírla, cuando usted la oía, era el tiempo del restablecimiento de todas las cosas. Y eso lo que está hablando es que después de las 7 trompetas, de los 7 mensajeros, de las 7 edades que aparecen allí, suena esta trompeta, que es la trompeta del jubileo, con la cual volvemos otra vez a recuperar lo que se perdió en el huerto del Edén. Todo eso que el diablo le robó al hombre en el huerto del Edén, todas esas bendiciones, regresamos a nuestra posesión, a la vida eterna, regresamos a un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es con la trompeta del jubileo. Ya las 7 trompetas de las 7 edades tocaron. Usted no puede ignorar que esos 7 mensajeros ya se fueron. Y hoy estamos en esa trompeta final, que es la trompeta del jubileo. Se oyó esa voz como de trompeta, que dijo: sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de esta. Les estoy citando la Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Después de las edades, ese es el tiempo en que estamos nosotros hoy, en el tiempo de la final trompeta, o sea, la trompeta del jubileo. Es la voz final de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, para que sucedan todas las cosas que en las edades, esas promesas que en las edades los creyentes la esperaron, pero no se cumplió, se van a cumplir en esta edad. ¿Cuáles fueron las promesas que ellos esperaron? Porque desde el principio de la primera edad Dios lo anunció, que los muertos en Cristo iban a resucitar. Y nosotros los que vivimos, cuando los veamos a ellos resucitados, seremos transformados. Y eso será con el sonido, dice, de la final trompeta. Léalo usted en el 1 Corintios 15, 51, 52, que dice allí que este misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Con qué? Con el sonido de la final trompeta, la trompeta del jubileo. Y allí regresarán esos santos que murieron en fe, creyendo en Cristo. Ellos se levantarán porque Cristo cumplirá esa promesa, que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Y nosotros los que estemos vivos, dice allí, seremos transformados. Eso está en la Biblia. Y esa promesa del Señor es para este tiempo. Este es el tiempo en que nosotros veremos a nuestros seres queridos resucitar. Ya eso es una promesa, eso no puede fallar. Los vamos a ver resucitados conforme a la promesa, porque no aconteció en ninguna de las 7 edades de la iglesia, porque la trompeta que trae ese restablecimiento, la trompeta que trae todo el cumplimiento de eso, es la trompeta del jubileo, después de las 7 trompetas. Ese es el tiempo en que estamos en un tiempo muy grande, y esa obra la hace el Espíritu Santo. La resurrección de los muertos y nuestra transformación a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, eso no lo hace no hay ningún poder físico o químico aquí que pueda hacer eso. Eso solo lo hace el Espíritu del Señor. Por eso les digo que es importantísimo que como ministros sepamos que nuestro éxito en todo es que el Espíritu de Dios nos guíe
en lo que hemos de hacer. Como dice Pablo, ahí les termino de leer esto y así nos preparamos para oír el mensaje que nuestro hermano José tiene para esta hora, porque vamos a oír ese corto mensaje del profeta y que Dios permita que podamos ver todo lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de él. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no habéis recibido el espíritu de esclavitud, espíritu del mundo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que pueden ser muchas, no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Que Dios nos bendiga y que ustedes, digamos, espero que entiendan lo que les quise decir, que no hay verdadera victoria sino por el Espíritu del Señor. No hay nada bueno que podamos hacer sino con Él. Sin mí, dijo Jesús, nada podrán hacer, o sea, nada bueno. Puede hacer muchas obras, ser un religioso y por aquí y por allá, pero si no está el Espíritu de Cristo, eso no tiene trascendencia hacia la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos vamos a poner de pie si los muchachos ya tienen el mensaje listo para que oigamos este mensaje, y le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros, las personas nuevas que están acá. Nuestra oración es que el Señor les bendiga a sus familiares, que Dios les ayude a entender el tiempo en que estamos, que no es, estamos ya en el fin del tiempo, estamos ya en el tiempo del cumplimiento de la venida del Señor. Por lo tanto, que el Espíritu Santo nos ayude a entender todo eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén y amén. ¿Tienen el mensaje? Dejamos con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.